llamado a los pasajeros del vuelo AVE 2025 con destino a Ciudad de México. Durante años, hubo un país que solo conocía a través de una pantalla. Pasaba horas viendo videos de personas que vivían cosas que yo solo podía imaginar. Y aunque nunca se lo dije a nadie, siempre pensaba lo mismo. Algún día quiero estar ahí. Lo que nunca imaginé era todo lo que tendría que pasar para que ese sueño se hiciera realidad detrás de la pantalla. Todo empezó por YouTube. Buen día, Sebas, ¿cómo están? Nuestro show se llama Luisito Comunica. ¿Qué pasó, ricos? Sándwich. ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Antraxi. Bienvenidos a mi pinche imperio, sí putos, el peluche en el estuche. Hola amigos de Escabeche, estamos Cuando aquí. tenía unos 13 años, pasaba horas viendo a creadores que grababan su vida. Viajaban, hacían colaboraciones y vivían experiencias que me parecían increíbles. Y había algo curioso. Muchos de ellos terminaban viviendo o viajando constantemente a México. Así que sin darme cuenta, empecé a asociar México con todo eso que admiraba. No soñaba con México por un monumento o por una ciudad, soñaba con México por todo lo que representaba para mí. Pero mientras veía esos videos, mi vida seguía su curso. Era un joven que realmente no pensaba demasiado en el futuro. Y aunque quería conocer otros países, estaba convencido de que mi primer viaje internacional todavía estaba muy lejos. Con el tiempo terminé el colegio y entré a la universidad. Nunca imaginé que allí iba a aparecer la oportunidad que lo cambiaría todo. Ya estaba terminando mi carrera cuando empecé a ver algo que llamó mi atención. Algunos estudiantes de mi universidad estaban haciendo intercambios en otros países, y por primera vez pensé que quizás yo también podía vivir algo así. Pero antes de tomar cualquier decisión, hablé con varios profesores. Les pregunté si realmente valía la pena, y todos me dijeron exactamente lo mismo. No lo piense tanto, hágale. Lo primero que hice fue hablar con Wellington, mi amigo de toda la universidad. Estudiamos lo mismo, así que incluso podíamos irnos a la misma universidad y ver las mismas materias. Pero al principio me dijo que no. Y siendo sincero, yo tampoco estaba seguro de poder hacerlo. Aún así, decidí continuar con el proceso y entregar toda la documentación. Tiempo después, me informaron que había sido aceptado en una universidad en Argentina. Y aunque había sido aceptado, por primera vez me puse a pensar en algo que había tratado de ignorar durante todo el proceso. ¿Cómo iba a pagar todo eso? Mis papás siempre me apoyaron, pero yo sabía el esfuerzo que implicaba algo así. No quería que mis papás se endeudaran, y menos por culpa mía. De hecho, durante mucho tiempo pensé que probablemente no podría viajar. Y fue justo en ese momento cuando pasó algo que cambió toda la historia. Mientras intentaba decidir qué hacer, pasó algo inesperado. Wellington habló con sus papás y me dijo que también quería hacer un intercambio. Intentamos que aplicara a la misma universidad de Argentina, pero ya no estaban recibiendo postulaciones. Entonces apareció otra opción, México. La universidad tenía materias compatibles con nuestra carrera, así que nos postulamos ambos. Y los dos fuimos aceptados. Íbamos a estudiar en México, pero seguía existiendo el mismo problema, el dinero. Yo tenía una idea muy clara en la cabeza. Si lograba ganar la beca del 100% en la universidad, mis papás podrían usar el dinero de la matrícula para ayudarme con el dinero del intercambio. Y un día recibí la noticia. Me había ganado la beca y sentí por primera vez que este sueño podía hacerse realidad. La beca solucionó una parte importante del problema, pero aún quedaba una duda: los vuelos. Yo le había dicho a mi mamá que si la universidad no nos ayudaba con los pasajes, probablemente no viajaría. Y no porque no quisiera, sino porque no quería que mis papás cubrieran con todos los gastos. Aún así, ellos nunca me dijeron que no. Y entonces llegó el 11 de enero. Ese día nos confirmaron que la universidad iba a cubrir con los gastos de los vuelos. Recuerdo exactamente lo que pensé. Esto sí iba a pasar. Después de meses imaginándolo, ya no había vuelta atrás. Después de la noticia de los vuelos, todo empezó a pasar muy rápido. El 12 de enero viajé con mis papás de Florencia a Neiva y al día siguiente ellos me acompañaron a mí y a Wellington al terminar. Recuerdo despedirme de ellos y pensar que esta vez era diferente. Ya no estaba imaginando el viaje ya estaba ocurriendo. Tomamos un bus hacia Bogotá. Llegamos de madrugada al aeropuerto El Dorado y como nuestro vuelo salía a las 7 de la mañana, pasamos toda la noche ahí. Yo no había dormido nada, tampoco había comido bien y mientras se acercaba el momento de abordar, los nervios eran cada vez más fuertes. Tenía miedo de estar tan lejos de mi familia, miedo de enfermarme,
miedo de sentirme mal, pero lo que por ningún momento se me iba a pasar en la mente era que mi llegada a México no iba a salir como me lo había imaginado. Después de tantos años soñándolo, había llegado a México, pero había un pequeñito problema. Llevaba casi 12 horas sin comer, no había dormido nada y los nervios me habían pasado factura. Empecé a sentirme muy mal durante el vuelo y cuando aterrizamos me tuvieron que bajar en silla de ruedas. Habíamos llegado a México, pero antes de salir del aeropuerto todavía faltaba algo, migración. Y aunque seguramente todo iba a salir bien, yo estaba muy nervioso. Era mi primera vez saliendo del país. Yo estaba cansado, me sentía mal físicamente. Mi cabeza no podía dejar de pensar en todo lo malo que podía pasar. Afortunadamente, unos minutos después, ya estábamos del otro lado. Habíamos pasado migración. Por primera vez en mi vida estaba en México. Después de otro viaje en bus, por fin habíamos llegado a Puebla, la ciudad donde viviría por los siguientes 5 meses. Los siguientes días estuvieron llenos de inducciones, trámites y conocer nuevos estudiantes de intercambio. Para mí todo era nuevo. La universidad, la ciudad, el acento, la comida. Y aunque estaba muy lejos de casa, empecé a sentir que había tomado la decisión correcta. Hay un momento que recuerdo muy bien. Uno de esos días había salido a caminar por la ciudad. Y mientras caminaba sentí algo muy extraño. Me sentí como si estuviera dentro de una película. Porque estaba viviendo algo que únicamente había vivido a través de una pantalla. Ese sueño que parecía tan lejano y poco a poco empecé a descubrir algo. México era mucho más que los videos que había visto hace años. Por primera vez había comido comidas que siempre había escuchado mencionar. Conocí personas de diferentes partes del mundo y comencé a vivir una vida lejos de casa. Habían cosas que me sorprendían todos los días y mientras más tiempo pasaba allí, más entendía que México no era el lugar que había imaginado de niño. Era mucho mejor. Y si algo cambió durante esos meses, fui yo. Por primera vez en mi vida aprendí a depender mucho más de mí mismo, resolver problemas, moverme por una ciudad desconocida y tomar decisiones sin tener a alguien siempre cerca. También descubrí sabores que durante años había escuchado mencionar en videos y entendí por qué tantas personas hablaban tan bien de la comida mexicana. Pero probablemente lo que más me marcó fue la gente, porque encontré personas que me hicieron sentirme bien estando a miles de kilómetros lejos de mi casa. Antes de este intercambio había muchas cosas que veía imposibles. Creía que viajar al exterior era algo muy lejano para mí. Creía que necesitaba tener todo resuelto antes de atreverme a dar un paso así. Y también creía que simplemente algunos miedos no se podían superar. Si pudiera hablar con el José de 13 años, con ese niño que pasaba horas viendo YouTube en el computador, con ese niño que podía ver México a través de esa pantalla, le diría que tuviera paciencia, que siguiera trabajando, porque cosas que ni siquiera podría imaginar terminarían llegando. Durante años vi a otras personas vivir experiencias que parecían imposibles para mí, hasta que un día entendí algo. Las cosas que admiramos, un día también pueden ser nuestra realidad. A veces tardan años, pero un día estás ahí, viviendo aquello que antes solo imaginabas.